Muy buenos días a todos. Bienvenidos a estas jornadas nacionales de dolor crónico no oncológico eh, en el capítulo de dolor crónico pelviano. Yo soy el doctor César Cárcamo, anestesiólogo, y me dedico esencialmente a intervencionismo en dolor crónico. Damos inicio a esta conferencia. Vamos a avanzar bastante rápido en algunos ítems porque en realidad hay mucha información y es una mirada en general, qué es lo que ofrece el intervencionismo para el manejo del dolor crónico pelviano, especialmente en la mujer. ¿Qué es el intervencionismo o lo que se llama medicina intervencional del dolor? Es una subespecialidad médica que se dedica a la utilización de técnicas invasivas, esa es la clave, de la manera para producir bloqueos anestésicos, bloqueos neurolíticos, neurotomías vía radiofrecuencia, neuromodulación vía estimulación periférica o central y el uso de sistemas de administración de fármacos implantables intratecales para el tratamiento de pacientes portadores de síndrome de dolor crónico de todo tipo. El intervencionismo no corresponde a una primera línea ni segunda línea de terapia. La primera línea en general son los manejos farmacológicos, rehabilitación, etcétera, sino que de un tercer nivel en adelante. Habitualmente se parte con bloqueo, infiltraciones con fármacos, mayoritariamente corticoides, anestésicos locales, toxina botulínica, etcétera. En el caso del crónico pelviano, en este se incluye también las infusiones intravesicales de distintos fármacos. Y en cuarta línea están los bloqueos neurolíticos, las neurotomías por radiofrecuencia. Y en quinto lugar están los procedimientos quirúrgicos, como la instalación de estimuladores o procedimientos neuroablativos neuroquirúrgicos. ¿Qué síndromes de dolor crónico pelviano se benefician con técnicas de intervencionismo? En el caso de la mujer, los síndromes de vulvodynia, dispareunia, todos los síndromes de dolor vesical, específicamente la cistitis intersticial, los síndromes de dolor uterino y anexo, la dismenorrea, dolor anal, la coccidia, los síndromes de dolor de piso pélvico y las neuralgias por atrapamiento de los distintos nervios pélvicos, en especial, y aquí hay que destacar, el nervio pudendo, que es un gran responsable de dolor crónico pélvico. En el caso del hombre, las patologías que se benefician con la intervención son el dolor testicular, me refiero a lo del contenido testicular, dolor post-vasectomía, la prostatitis crónica, dolor uretral, dolor peniano, dolor anal, la coccidina también, y por supuesto los atrapamientos de nervio, en especial el nervio pudendo. ¿Qué se requiere para poder ofrecer una terapia intervencional de tipo de neurotomía, neuromodulación? Primero, que la inervación del órgano final sea conocida. Todavía hay bastante discusión en el caso de dolor visceral de origen pelviano, pero ya hay en general lineamientos de dónde están los tallos. Idealmente también que bloqueos previos con anestesia local disminuya el dolor y que la técnica, por tanto, tenga una proporción de riesgo y beneficio aceptable, especialmente en lo que se refiere a dolor crónico no oncológico, donde sí se requiere que este ratio sea mucho más en términos del beneficio que del riesgo. Por eso que en general las alcoholizaciones son de muy rara indicación. ¿Cuáles son los criterios de exclusión? Por ejemplo, para las denervaciones pelvianas. No tiene indicación cuando existe una buena terapia, una buena respuesta a la terapia farmacológica o de rehabilitación. No tiene indicación de intervencionismo. Como les mostraba, es de un tercer nivel en frente al fracaso del tratamiento farmacológico o de rehabilitación o a la presencia de efectos, reacciones adversas o alergias a los fármacos indicados. Que el diagnóstico de dolor no esté claramente definido. También es un criterio de exclusión. Que haya comorbilidad psiquiátrica grave. Grave me refiero no a la depresión per se, que muchas veces acompaña, o a los trastornos adaptativos que acompañan al dolor crónico, sino que a trastornos graves de la personalidad o psicosis. Que haya contraindicaciones generales a la medicina intervencional, por ejemplo, que los sitios de acceso presenten infección o que haya problemas graves de coagulación o en general contraindicaciones generales a la medicina intervencional y que el paciente o eventualmente la familia rechace el procedimiento o no esté completamente de acuerdo. Vamos a ir viendo los distintos síndromes brevemente en estos 30 minutos. Respecto al dolor crónico escrotal, es un síndrome
que es la aparición de dolor episódico, persistente o recurrente localizado dentro de los órganos del escroto y que puede estar asociado o no con síntomas sugerentes de infección del tracto urinario o disfunción sexual. No hay infección comprobada ni otra patología local obvia que, si la hubiera, requiere un tratamiento específico, quirúrgico en general. Es un término genérico y se utiliza cuando el sitio de dolor es claramente testicular. No es claramente testicular ni epidimario. El dolor no está tampoco en la piel del escroto como tal, sino que se percibe dentro del saco escrotal. Puede ser calificado como directo, localizado en el escroto, o referido proveniente de otro lugar. Y el directo puede originarse en los testículos, en el epididimo, en los conductos deferentes, o a nivel de los nervios que dan inervación del saco escrotal o del escroto, como son los nervios ilioinguinal, iliohipogástrico, génito femoral o el pudendo. Si la causa del dolor directo es identificada, la terapia debe dirigirse al tratamiento, por ejemplo, si hay presencia de varicocele, epidemitis o tumores. Y si el dolor es referido, cualquier órgano que comparta la misma vía nerviosa puede dar dolor referido, por lo tanto hay que ir a estudiar al paciente. A órganos que compartan la inervación L1, L2 o S2, S4, porque pueden referir dolor en el testículo. Si bien la terapia conservadora casi siempre es considerado como un tratamiento de primera línea, el éxito es en realidad malo, pobre en general, en algunos estudios. La terapia en general incluye calor o hielo, elevación escrotal, ¿no es cierto? Antibiótico, analgésico, antiinflamatorio, antidepresivo, gabapentina o pregabalina, fisioterapia solo pélvico, biofeedback, acupuntura y psicoterapia por al menos 3 meses. Si todo o algunas de esas terapias no dan resultado, hay espacio para intervencionismo. Ahora, la terapia intervencional, como mucho de la patología intracavitaria, en este caso pelviana o asociada a la pelvis, va a depender si el dolor es predominantemente somático o visceral, pero ojo, muchas veces hay un componente, como vamos a ver al final, en que se entrecruzan a ambas vías. Es decir, si la transmisión del dolor es preferentemente por nervios espinales o por vía de los nervios de los plexos simpáticos. En general, nuestra propuesta, que no está en ninguna guía, pero que la hacemos, es en el estudio el bloqueo inicial del nervio genitofemoral para poder diferenciar. El nervio genitofemoral transmite dolor del escroto y del contenido escrotal por vía somática. Y si el bloqueo es positivo, corresponde intervencionismo sobre esa vía. Eso lo vamos a ver a continuación. Eh, Hay distintas técnicas, algunas muy antiguas, que requieren, por ejemplo, que el paciente se realice el acceso apoyado por TAC, en donde se hace por vía trans-psoas. Tiene la desventaja esta técnica en que, por supuesto, se requiere, ¿no es cierto?, el TAC, el tema de la irradiación y el riesgo de, ¿no es cierto?, los hematomas que se producen al atravesar el psoas ilíaco. Además, técnicamente no es tan fácil. Nosotros lo que hacemos es un bloqueo ecoguiado a nivel de la rama genital, del genitofemoral. Cuando se separa la rama femoral de la genital, pasa en cercanía de la emergencia de la arteria epigástrica inferior, la cual ubicamos vía ecografía, y así hacemos el bloqueo. Entonces, en general, el protocolo es que si el bloqueo del genitofemoral es positivo, se debe realizar neurotomía por radiofrecuencia de la rama genital. O a nivel de la emergencia, a nivel de la raíz dorsal, de L2 ipsilateral, del genitofemoral. Pero si el bloqueo del genitofemoral es negativo, se asume que el dolor es preferentemente de tipo visceral, o sea, simpáticamente mantenido, y los procedimientos se deben realizar sobre las vías simpáticas y sobre los plexos simpáticos, como ya voy. Ahora, la denervación de las vías simpáticas, en general, hay un par de detalles que conviene tener presente. Uno, a nivel de los nervios expláncnicos lumbares, que posteriormente es un tallo, posteriormente se unen para formar el plexo hipogástrico superior, vía los nervios erigentes de las raíces sacras que forman el plexo hipogástrico inferior, el nervio pudendo, el ganglio impar, son todos esos los distintos tallos y que en general se repiten, como vamos a ver, en las indicaciones que nosotros proponemos eh, para el intervencionismo. Entonces, en general, en el caso del dolor crónico escrotal
que la vía de transmisión y la mantención del dolor es vía simpática, lo que nosotros proponemos es, en primer lugar, bloqueo o radiofrecuencia del cordón espermático o los nervios periprostáticos, bloqueo o radiofrecuencia del plexo hipogástrico superior o radiofrecuencia de los nervios esplánicos lumbares. El bloqueo anestésico del cordón espermático es una técnica bastante antigua, pero fue descrita como una técnica a ciega inicialmente que requería una inyección de una cantidad importante de volumen, al menos 15 ml de anestésico en un par de puntos. Tiene el riesgo de lesionar el conducto deferente o la punción vascular, que siempre acompaña, ¿no es cierto?, a las punciones que no son guiadas por imágenes. Lo que se hace ahora es punción del cordón vía ecoguiado y uno permite diferenciar claramente la arteria testicular y el conducto deferente para evitar su traumatismo. La otra posibilidad es hacer radiofrecuencia, no bloqueo del cordón espermático, con una técnica bastante simple, se puede hacer ecográfica o no, y con buenos resultados. En el caso del bloqueo del plexo hipogástrico superior, nosotros en general hacemos, si está descrita en general la vía póstero, eh, póstero anterior, descrita por Plancarte hace muchos años atrás, nosotros preferimos la vía transperitoneal por vía anterior. Aquí tenemos imágenes de pacientes. Y en último lugar está la radiofrecuencia o la neurotomía de los nervios esplánicos lumbares que se hace a nivel de L3 y L4. Y aquí hay un protocolo que en general diferencia si el dolor es somático, visceral y finalmente, si no hay respuesta al intencionismo, el dolor se va a la quinta, al quinto paso, que es la terapia quirúrgica, y hay una técnica que es la denervación microquirúrgica del cordón espermático que la realizan algunos urólogos que están entrenados para ello. En el caso del síndrome de dolor prostático, es la aparición de dolor episódico, persistente o recurrente de la próstata durante al menos 3 meses y que se reproduce de manera convincente al palpar la próstata. Se elicita el dolor. Puede, y en general sí está asociado a síntomas sugerentes de infección del tracto urinario o de disfunción sexual. No hay infección comprobada ni otra patología local obvia. En este caso, nuevamente la inervación aquí no es somática, es esencialmente simpática y son fibras que nacen en el asta intermedio torácico torácico entre T10 y L2. Y llegan al plexo pélvico a través del plexo hipogástrico superior. Y las fibras parasimpáticas van a través del plexo hipogástrico inferior y del ganglio impar. Por lo tanto, el intervencionismo que nosotros proponemos es bloqueo de los nervios periprostáticos que se hace por vía ecográfica transrectal, habitualmente lo hacen los urólogos, o intervencionismo sobre los plexos hipogástrico inferior, superior o los esplenios lumbares, como ya les mencioné. Y aquí está el esquema en general que introduce los bloqueos y si no hay respuesta a los bloqueos, hacemos radiofrecuencia de los esplánicos a nivel L3 y L4. El síndrome de dolor vesical o la cistitis intersticial, dolor persistente o recurrente percibido a nivel de la vejiga urinaria, acompañado de síntomas como dolor que empeora con el llenado de vejiga y aumenta la frecuencia urinaria diurna y o nocturna. No hay infección comprobada u otra patología local obvia. Y además siempre en estos casos se acompaña con síntomas sugerentes de infección del tracto inferior y disfunción sexual y habitualmente los cultivos salen negativos. Y el intervencionismo, nuevamente, plexo hipogástrico inferior, plexo hipogástrico superior o esplénicos lumbares. El plexo hipogástrico inferior, ya habíamos mencionado el intervencionismo sobre el superior y sobre los esplénicos lumbares. El inferior, técnicamente un poco más complejo, se hace por vía transforaminal, por vía posterior, y se inyectan, ¿no es cierto?, los fármacos a nivel presacro y se hace esencialmente a nivel de C2 y C3. Nuevamente, la propuesta de guía, digamos, es realizar los bloqueos y si no hay respuesta a los bloqueos, radiofrecuencia de los nervios esplénicos lumbares. En el caso de la neuralgia del pudendo, es un dolor pélvico de tipo neuropático, que es crónico, que a menudo se diagnostica erróneamente y muchas veces se trata de forma inapropiada. Hay criterios ya establecidos, que son los criterios de Nantes, que proporcionan una base para el diagnóstico de la neuralgia del pudendo por atrapamiento del mismo, y son 5 los criterios que se tienen que tener presentes. Primero, que el dolor tiene que estar situado en el territorio anatómico del nervio pudendo. Empeora este dolor cuando el paciente se sienta. En general es un dolor que no despierta al paciente de la noche
no tiene hipostesia ni déficit sensorial en el examen clínico en el territorio del pudendo. Eso es muy importante para diferenciarlo de las lesiones del plexo sacro, que muchas veces se confunden con neuralgia del pudendo. Y por último, término importante, al igual que todos los otros criterios para intervencionismo, es que el bloqueo con anestésico local y o corticoide del nervio pudendo sea positivo en términos de aliviar el dolor. En general, las técnicas más aceptadas hoy día son por vía ecográfica y nosotros podemos encontrar al nervio pudendo acá, aquí está la espina, y entre el ligamento sacrotuberoso y el ligamento sacroespinoso. Y en general, por esta vía se siente el pop del paso de la aguja al pasar el ligamento sacrotuberoso, que es un tema importante porque a veces se inyecta sobre este ligamento y eso explica el fracaso del bloqueo. Nosotros tenemos una técnica que estamos publicando que es el radiofrecuencia pulsada bipolar para el nervio pudendo, también con buenos resultados. Y la mismo esquema general propuesto, primero bloqueos, infiltración con corticoides, y si no hay respuesta, radiofrecuencia pulsada. Vulvodinia. La vulva en general está inervada por numerosos nervios somáticos, y entre ellos está el hilo inguinal, el genitofemoral y las ramas perineales de los nervios pudendos. El nervio más importante acá es el nervio pudendo, aunque, ojo, el nervio genitofemoral también puede tener alguna participación en el caso de algunas vulvodinas que no impliquen asociación a dolor en el introito o dispareunia. Y en el caso del nervio pudendo, una de las ramas, que es el nervio perineal del pudendo, es la que da la inervación de los labios mayores y el perineo. Dado que el nervio pudendo es un nervio mixto, es un nervio motor que interviene, por ejemplo, con el esfínter anal, no, no se debe nunca hacer ablación de ese nervio. A lo más radiofrecuencia pulsada o neuromodulación, neuroestimulación. ¿Cuáles son mis sugerencias para esto, para la vulvodynia? Es que siempre se acompaña de síntomas del tracto urinario inferior, disfunción sexual, y por lo tanto la vulvodynia tiene que ser necesariamente, a mi modo de ver, con bloqueos duales, bloqueos tanto de los nervios pudendo como abordajes sobre las vías simpáticas a nivel del plexo hipogástrico superior. Bueno, nuevamente están las infiltraciones y si no hay respuesta, radiofrecuencia. Están las dismenorreas severas por endometriosis y acá brevemente respecto a la observación que las fibras simpáticas que pasan y conforman el plexo hipogástrico superior alcanzan y dan inervación del útero a través de los ligamentos útero-sacro. De ahí que hay un desarrollo de intervencionismo y de cirugía sobre los ligamentos útero-sacro para manejo del dolor uterino. Es bastante interesante, hay un desarrollo por parte de los colegas ginecólogos en esta área. Nosotros proponemos para el dolor crónico uterino, para el bloqueo del plexo hipogástrico inferior, superior o los esplénicos lumbares, al igual que en los otros casos. En las técnicas quirúrgicas, si bien se favorece el tratamiento quirúrgico sobre el ligamento uterosacro, en general los bloqueos presacros a nivel del plexo hipogástrico superior tienen mayor duración al año de seguimiento de los pacientes, así lo demuestra en esta revisión sistemática. En el caso de los pioneros, brevemente, mencionamos que lo que se realiza primero es el bloqueo de los nervios dorsales con corticoides y si no, radiofrecuencia pulsada de los nervios dorsales del pene. Esa radiofrecuencia pulsada de los nervios dorsales del pene también es una terapia que puede ayudar para los síndromes de eyaculación precoz. En el caso de dolor anorrectal funcional, el dolor anorrectal habitualmente es síntoma de afecciones estructurales, la fisura, la endometriosis, la enfermedad neoplásicas, inflamatorias pelvianas. Pero también hay trastornos funcionales que se manifiestan con dolor anorrectal. Hay criterios para clasificarlos, están los criterios Roma, que son los más conocidos, y se clasifican en la proctalgia crónica,
y el síndrome del elevador del ano, el dolor ano rectal funcional inespecífico y la proctalgia fugax. La proctalgia, que es lo que nos interesa, la proctalgia crónica se define como un dolor rectal que es recurrente o un dolor que dura al menos 20 minutos, en ausencia de causas estructurales, para que sea catalogado como funcional, estructural o sistémica. La duración tiene que ser al menos 20 minutos, que es la característica clave importante, ya que los episodios más cortos sugieren otra patología que es la proctalgia fugaz, que es un dolor repentino y severo en la región anorrectal que dura menos de 20 minutos y que desaparece por completo y no es persistente. Y aquí el intervencionismo es sobre el ganglio impar, inicialmente bloqueo con corticoides, posteriormente ablación con radiofrecuencia o químicos. Y ahí está la sugerencia de guía. Respecto a las radiculopatías sacras, no son patologías tan infrecuentes como uno cree. Eh, la incidencia de esta radiculopatía sacra está ampliamente subestimada debido a la falta de conciencia de que existen tales lesiones, pero también por una falta de diagnóstico, aceptación y declaración y notificación, especialmente cuando esas lesiones ocurren como consecuencia de intervenciones quirúrgicas. Pacientes que son enviados para que ustedes lo evalúen con el diagnóstico de neuralgia del pudendo y que el paciente refiere que después de una intervención quirúrgica pelviana aparece, piensen, no descarten nunca la posibilidad de que más que una neuralgia pudendo sea una radiculopatía sacra. Por ejemplo, hay estudios en esta serie de 136 pacientes que estaban inicialmente diagnosticados como neuralgia del pudendo, finalmente solo 18 tenían un atrapamiento verdadero del nervio pudendo. Y todo el resto, más de 100 pacientes, lo que tenían era una radiculopatía sacra. Por eso es que es importante este diagnóstico diferencial. Ahora, los síntomas en general son complejos, entremezclados y por lo tanto hacen difícil el diagnóstico. Eh, Porque las radiculopatías sacras convienen síntomas pélvicos como dolor del nervio pudendo, dolor abdominal bajo, vulvodynia, dispareunia, coccidynia, síntomas no pélvicos como dolor lumbar, dolor de glúteos, ciática. Es muy disímil la forma de presentación de esto. Ahora, lo que sí es importante, si son lesiones nerviosas a nivel de las raíces, sí en el examen es posible ir a buscar dirigidamente algunas características. Por ejemplo, como son plexopatías, hay pérdida, ¿no es cierto?, de la extensión de la cadera. El paciente en decúbito ventral, uno le pide que extienda la cadera, que levante hacia atrás la pierna, lo hace con dificultad o con menos fuerza que el lugar contralateral. Tiene disminución de flexión de la rodilla y la flexión plantar del pie. Ahora, como hay un componente de lesión de la ariza sacra que viajan los nervios parasimpáticos, perdón, entre S2, S3 y S5, los síntomas vesicales siempre acompañan a las lesiones. Y aquí está el tratamiento sobre el plexo hipogástrico inferior, que ya vimos la técnica, y nosotros hemos desarrollado una técnica un poco más compleja que implica radiofrecuencia pulsada, tanto por vía foraminal como por vía caudal, por medio de un catéter flexible que es posible hacer la radiofrecuencia. Y aquí tenemos nuevamente el esquema en general. Primero, siempre infiltración con anestésico local y corticoides, ver la respuesta, si es positiva, cuánto dura, y posteriormente hacer radiofrecuencia pulsada. Respecto a la coccidynia, bastante frecuente, siempre primero el tratamiento conservado con corticoides y si no hay una respuesta adecuada, radiofrecuencia del ganglio impar. Lo que nosotros hacemos es habitualmente radiofrecuencia eh, bipolar, termal, con destrucción del ganglio impar. Y nuevamente, la infiltración, si no resulta radiofrecuencia. Dolor en la pared abdominal. Tiene mucho que ver con el dolor pélvico crónico, como vamos a ver, y que incluso el manejo del dolor de la pared abdominal puede aliviar el dolor pélvico, como por ejemplo una vulvodynia. ¿Y por qué se produce dolor en la pared abdominal? Porque, bueno, los nervios somáticos, ¿no es cierto?, se produce un entrecruzamiento entre las fibras somáticas y autonómicas, de tal manera de que se produce una convergencia y una reactividad de las fibras sensitivas, y eso produce
neuroinflamación y desencadenamiento de puntos gatillo en la pared abdominal. El punto gatillo que si se bloquean, se produce el alivio de los síndromes de dolor pélvico. Y hay que estar signo de Carnet, muy importante para buscar, y vía ecográfica se ubican los puntos gatillo y se infiltra. Por último, y no menos importante, lo que es la neuroestimulación y su rol en el manejo del dolor pelviano crónico. Primero, porque el intervencionismo tiene una duración. Puede durar tan poco como 1 o 3 meses con los bloqueos con corticoides, 6 y 8 meses con la radiofrecuencia pulsada, 10 meses, un año con la neurotomía o las neurotomías por radiofrecuencia. Pero la duración, tiene una duración. Por lo tanto, estos síndromes que muchas veces van a acompañar al paciente durante mucho tiempo, si bien se pueden repetir el intervencionismo, está la posibilidad con la neuroestimulación se pueda manejar en forma permanente y controlar el dolor. Por eso es que es interesante el desarrollo para estos dispositivos. Todavía existe mucho desarrollo porque hay problemas técnicos, quirúrgicos, con los dispositivos actuales, además del costo que no está cubierto por los seguros ni por la ley Ricarte Soto, por el momento. ¿Cómo actúan? Bueno, se actúan por medio de activación de la interneurona GABAérgica en astrosal, que a su vez inhiben, ¿no es cierto?, la aferencia nociceptiva, o sea, la estimulación de las fibras propioceptivas que hacen la estimulación, la neuroestimulación, produce este feedback, este reflejo. También esa misma activación de las fibras propioceptivas producen reflejos descendentes que también inhiben la aferencia nociceptiva y también se produce inhibición del simpático por el mismo mecanismo. Por lo tanto, en la práctica es un tipo de bloqueo tanto a nivel somático como de las fibras simpáticas por medio de los neuroestimuladores. Existen de menos a más, de menos invasivo a más invasivo, por ejemplo, un gran desarrollo con la estimulación percutánea del tibial posterior, que el paciente tiene que venir 10, 15 semanas, una vez por semana, y se le hace durante 40 minutos, una hora esta estimulación. También puede ser por vía usando TENS, que es poco usado, que es muy práctico. Yo recomiendo que el paciente pueda tener un TENS, se le enseña a usar TENS de estimulación del tibial posterior. Después vamos a ver una imagen. Y están los estimuladores de nervio periférico, aquí esencialmente a nivel del nervio pudendo, y están los estimuladores medulares, que son los estimuladores a nivel del plexo sacro. Están las estimuladores a nivel de la columna torácica dorsal, de los cordones posteriores, está la estimulación motora, de la corteza motora, y está la estimulación cerebral profunda. Como pueden ver, no vamos a entrar en detalles, eso correspondería a otra conferencia, pero existe gran desarrollo para poder entregar, ¿no es cierto?, un control permanente del dolor crónico. Aquí está el uso de los TEN, que tiene bastante porcentaje, al menos un 60% de respuesta, y que la paciente se lo puede administrar en su casa. Están los estimuladores de nervio pudendo, aquí tenemos el estimulador puesto sobre el canal de Alcock, en paralelo al nervio pudendo, con la batería. Los estimuladores de las raíces sacras, habitualmente es la tercera, S3 donde se instala. Esto es una indicación off-label porque el Intersteam de Medtronic está indicado esencialmente para la vejiga hiperactiva, pero se ha demostrado que también tiene utilidad para el dolor crónico pélvico. Ya existe bastante evidencia y muchos metaanálisis que muestran que el uso de la neuroestimulación favorece, segura y favorece el control del dolor periódico crónico versus el tratamiento estándar con fármacos, rehabilitación, etcétera. Ya está ampliamente demostrado. Muchas gracias. Eso es lo que queríamos conversar hoy día y quedo atento a las preguntas.